antes de que vaya a terminar la clase, lo mismo. Toca dejarla, pues estas son indicaciones que ha dado la universidad. Entonces, pues toca como hacerle el seguimiento al tema. Bueno. ¿O no? A ver en qué estrategias podemos crear. Los estudiantes de día ya están trabajando un poquito en esos temas. Es algo bien interesante. Entonces, pues bueno, vamos a hacer aquí como un repaso de lo que pudiera estar ocurriendo con esta materia de relaciones públicas. Entonces, déjenme saber si me alcanzan a ver. Claro que está entrando divino esto. Bueno, Está cargando, profe. está cargando, bueno, ok. Entonces estoy también solicitándole acá que sea pantalla completa, que no cargue de manera incompleta porque pues la embarrada. Entonces, digamos que es muy importante tener presentes unos conceptos y esos conceptos son específicamente que nosotros tenemos acá la deliberación como primer factor. Lo que no sé es qué pasó. Ay, ok. La deliberación, ay Señor Jesucristo, se salió la presentación, ¿cómo les parece? Entonces, ¿por qué? Porque todas las actividades, todas las acciones, las estrategias, los planes que se vayan a hacer desde el punto de vista de las relaciones públicas son intencionadas y concebidas específicamente para influir y para generar un impacto a la población. Entonces, digamos que el primer concepto es la deliberación. El segundo concepto que tenemos acá, muy claro, es que exista planificación. Esta es una condición que va sí o sí. Entonces, todas las actividades son organizadas, hay un estudio previo, todo va absolutamente planificado desde el punto de vista de la investigación y el plan que corresponde al plan de ejecución o plan de acción derivado de esa investigación. O sea que nosotros vamos focalizando específicamente para que el plan o la estrategia surta un efecto particular. El otro concepto es el resultado. Tiene que haber un resultado y tiene que hacerse evidente ese resultado siempre teniendo, digamos, cuando se tiene en cuenta la política institucional y qué terrenos puedo tocar, de alguna forma también tengo que mirar cómo estoy haciendo para ese relacionamiento con las distintas comunidades. Eso es importantísimo. El otro aspecto es que lo que yo planteé realmente tenga que ver con un interés público, con un interés general. Entonces, como debe ser para beneficio en doble vía, tanto para la compañía como para sus públicos o sus audiencias, obviamente tiene que haber el cumplimiento de esta condición específica que es el interés de lo público. Y desde el punto de vista de la comunicación, pues obviamente debe ser bidireccional, que debe tenerse en cuenta la función directiva y la función directiva es la inclusión de la alta gerencia en todos los programas que se planteen. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos apoyo de la alta gerencia, pues difícilmente el plan de acción puede tener vida. O sea, aquí de lo que se trata es de sensibilizar a la alta gerencia e identificar que específicamente puede haber vía libre
presupuesto, apoyo irrestricto a todos los planes que nosotros logremos desarrollar. Entonces, aquí están los aspectos: deliberación, planificación, resultados, interés público, comunicación bidireccional, función directiva. ¿Y qué se te perdió, Miguel? Algo se nos perdió ahí, ¿o no? ¿Sí? Sí, profe, más o menos. Yo dije, pero voy a empezar a mirar yo a ver también si el concepto aparece por aquí, porque pareciera que no. Bueno, muy bien. Entonces, importantísimo esto. Siempre que vayan a estar planteando un programa de relaciones públicas, establezcan políticas, marco, digamos, institucional, deliberación. La deliberación implica todas las ganas del mundo de hacerlo. Planificación, que todo esté organizadito, que exista un objetivo, que existan unos objetivos secundarios, que existan investigaciones previas, contextualización de toda la información para que todo salga bien. Obviamente que se arrojen resultados, que haya un interés público, que exista una comunicación bidireccional y que haya una función directiva que apoye. Si nosotros vemos estos aspectos en nuestro proyecto, pues encontramos que se cumplen todos. Primero, porque hay deliberación por parte de nosotros a seguir insistiendo y persistiendo hasta ser evidentes en la universidad, hasta obtener por debajo de todo esto hay un interés de conseguir un reconocimiento institucional donde se logre pasar a una instancia distinta, donde la universidad considere importante identificar las necesidades de las distintas audiencias. Y que no solamente sea, que creo que lo mencioné, como en algún momento, solamente ejecutar el plan educativo y tener una infraestructura para la educación, no, sino que uno tiene que tener en cuenta que hay una masa que está con uno, que es una audiencia, que además está con uno por algo. Entonces, no solamente está en ofrecer, digamos, una carrera que se hace de manera rápida, donde se optimiza el tiempo, con un mejor panorama a nivel de financiación, con una cantidad de ventajas competitivas, por ejemplo, para el estudiantado. No, no solamente eso, es que necesitamos que esa relación sea una relación duradera y de mutuo beneficio. Con resultados, ya tenemos unos resultados y ya tenemos un análisis de una investigación. Públicamente nos interesa. Yo sé que hay sensibilidad por parte de la rectoría, por ejemplo, para que este plan, este proyecto y esta investigación que tiene una masa importante, de alguna forma tenga esos resultados evidentes para la comunidad educativa, los resultados sean evidentes para la función directiva y que ellos quieran hacer algo. Comunicación bidireccional en la medida en que ambos van a estar en relacionamiento, tanto los estudiantes, sus intereses, como la universidad y sus intereses, y una función directiva sensibilizada para que exista específicamente un interés de apoyar todas las cosas que se puedan dar. Encontramos que a nivel general los departamentos de relaciones públicas utilizan nombres y como en el caso de algunas oficinas de comunicación y de prensa, pues se utiliza un nombre que sea como el más llamativo, el que le quede como mejor de acuerdo a la naturaleza, digamos, de la empresa. En este caso, por ejemplo, relaciones públicas es el nombre genérico para todo el mundo. Para muchas empresas que están dentro de las 500 compañías influyentes de tipo Fortune en Estados Unidos, el nombre genérico va a ser comunicación corporativa. Ese es como el nombre que le podemos dar a esa oficina de relaciones públicas. Sin embargo, encontramos que hay otras empresas que son reconocidas, que de alguna manera tienen otros nombres. Vamos a ver, por ejemplo, McDonald's, para BMW, para Toyota, para Walt Disney. Bueno, para ellos se llama comunicación corporativa. Ese es como el nombre genérico más aceptado.
Para General Motors se llama única y exclusivamente comunicación. Para la IBM, comunicación y marketing. O sea que hay un doble concepto. Para Facebook, política de comunicación y públicos. Para Johnson & Johnson, comunicación corporativa y relaciones institucionales. Profe, qué pena. Señor, En la diapositiva anterior decía empresas tipo influyentes de Fortune, que exactamente significa empresa de tipo Fortune. en Estados Unidos hay una clasificación de como cuando acá la revista Dinero saca una clasificación de las 100 empresas o de las 500 empresas más influyentes del país o las más sólidas o las más fuertes. Uno dice, oiga, ¿cómo es el seleccionamiento? Y buena la pregunta que tú haces, ¿no? Hoy en día uno tiene que, digamos, como desconfiar de todo en la vida. ¿Y por qué desconfía de todo? Porque como hoy en día se paga por aparecer. Entonces, en Estados Unidos hay una revista que se llama la revista Fortune. Y la revista Fortune es una revista que se encarga de referenciar compañías muy fuertes, como cuando acá Dinero saca las compañías más exitosas que puede tener digamos, como puede tener como el país y las más fuertes, y así saca la clasificación de las universidades y saca la clasificación de los colegios y saca cosas bien interesantes. Cuando uno se va a dar cuenta, realmente no es que las empresas estén dando como esas referencias a nivel de resultado en dólares, ¿no? En euros, en pesos, sino que hay una revista a la que uno le paga para que tenga un tipo de posicionamiento. Entonces, cuando uno ve la clasificación de la revista Dinero, uno dice, bueno, ¿y la revista Dinero como de dónde acá? Saca la lista de las universidades y dice, estas son las universidades más reconocidas. Reconocidas porque fueron las universidades que le pagaron a Dinero para que aparecieran las universidades. Pero no es que permanentemente exista un ranking de universidades. Y en Estados Unidos hay una revista que se llama la revista Fortune, que determina muchas cosas para compañías americanas. Y entonces, hablando de esas 500 compañías influyentes de Fortune, aparece el concepto de comunicación corporativa. ¿Es solventada tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ok, bueno, bien. Muy bien, entonces, por ejemplo, Johnson & Johnson tiene para ese departamento un nombre que se llama Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales. Para L'Oréal, ese mismo departamento se llama Comunicación Corporativa y Asuntos Externos. Para Coca-Cola, Comunicación y Relaciones Institucionales Mundiales. Para FedEx, Relación Mundial y Relación con Inversores. Entonces, como ustedes ven, el nombre de ese departamento de Relaciones Públicas, digamos, como prevalece el tema de comunicación corporativa, y obviamente pues aparece como eje central el ejercicio del relacionamiento con los distintos públicos. La popularidad para el término de comunicación corporativa es porque la comunidad internacional reconoce a esta gestión de relaciones públicas bajo esa premisa, como comunicaciones corporativas. De hecho, nosotros tenemos en español nuestra abreviatura RRPP. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, recursos humanos son RRHH, cuando uno habla de derechos humanos, entonces aparece la abreviatura D.H. Cuando uno habla del derecho internacional humanitario, entonces para el universo entero, en español eso se llama DIH. Entonces hemos querido hacer abreviaturas y cuando se trata de palabras que son plural, se duplica la consonante. Entonces, relaciones públicas son RRPP. A nivel corporativo,
También hay otro inconveniente y es que normalmente no se encasillan única y exclusivamente como relacionamiento con medios de comunicación y no es verdad. Porque a raíz de la aparición de, digamos, lo que es la responsabilidad social empresarial, en esta que es la RSE, en esta actividad nosotros encontramos específicamente que hay actividad con los distintos públicos. Entonces, no es solamente con el medio de comunicación, es también con las distintas audiencias. Es con aquellas, por ejemplo, a las que de pronto impactamos de una manera particular. El hecho de que tenga una planta de producción de flores, una empresa floricultora y que tenga un deterioro del terreno por excesiva utilización del agua, uno ya sabe que las campañas de responsabilidad social empresarial estarán orientadas a resarcir la falta de agua con la comunidad. Entonces, digamos que las empresas se buscan ese ejercicio de incluir el 2% de su valor de ejercicio volcado hacia temas de comunidad. Entonces, ahí es donde aparece específicamente que a nivel de comunicación, esas relaciones públicas no se dan única y exclusivamente con medios de comunicación, se dan con las distintas audiencias que son específicamente aquellas que tienen como un interés particular en tener un muy buen canal de comunicación con todo aquel con quien tenga interacción. Hay una parte que no es tan chévere. Bueno, pero antes de eso. Por ejemplo, a nivel institucional. ¿Y cuando se habla a nivel institucional? Se habla a nivel institucional cuando tenemos, por ejemplo, las universidades, las agencias de servicios sociales y las agencias gubernamentales de por medio. Esas son las denominadas instituciones para hacer un buen uso de nuestra lengua castellana. Entonces, ahí aparece el concepto institucional y podría las empresas denominar a este departamento información pública y relaciones institucionales. Hacia los años 70 había muchas empresas que, por ejemplo, dependían de los ingenieros y todo lo concebían bajo el nombre de relaciones industriales. Y entonces uno se preguntaba, ¿y es que todo lo que está por fuera de la industria no es susceptible de relacionamiento? Entonces el nombre se quedó un poquito atrasado y obsoleto y entonces a las empresas que tienen o que forman parte de determinadas industrias, pues les tocó ampliar el concepto y abrirle espacio específicamente a la comunicación o al tema corporativo o a llamar a estas oficinas con un nombre un poco más acertado. Las relaciones institucionales, por ejemplo, única y exclusivamente como relaciones institucionales, le queda bien a las fuerzas militares o fuerzas armadas, porque por lo general ellos se relacionan con instituciones de carácter similar, ¿no? Entonces, las fuerzas militares son instituciones, lo mismo que las universidades, pero digamos que ahí elegimos el nombre que mejor nos convenga. ¿Cuál es el lado oscuro de las relaciones públicas? Todo lo que tiene que ver con el espectáculo y es el estereotipo al estilo Hollywood. Sin embargo, es una gestión que el comunicador social puede hacer, además muy lucrativa. En Estados Unidos son miles de millones de dólares los que se ganan las personas que están en esta parte hollywoodense, que están en esta parte de agenciamiento de artistas, de figuras de carácter público, y entonces obviamente pues uno necesita un relacionista público. Aquí los actores, las actrices, los músicos, los cantantes, personas que viven en medio del espectáculo, necesitan de otro que les haga el agenciamiento, que les abra las puertas, que se encargue de las negociaciones para que artísticamente no tengan que confundir, digamos, el tipo de interacción, digamos, como de carácter histriónico con la parte de negocios.
Los artistas somos malísimos negociando nuestras virtudes. Por ejemplo, nos cuesta trabajo, y ahí entró Lore, que a ella le interesa mucho este tema porque pues prácticamente mucha de su actividad ha sido en relacionamiento de sus artistas con las distintas empresas y todo esto. Entonces, al artista le queda difícil ponerle valor a su gestión. Uno se tiene que acomodar al dinero que haya. Tristemente en un país como este, a veces se cataloga, se califica y se paga muy mal al artista. Y ahorita en pandemia tuvimos una parte muy complicada y es ver a una cantidad de gente muy talentosa en las calles haciendo música y esperando limosna por las ventanas. Esa es una parte muy, muy dolorosa. Otra parte dolorosa es como cuando uno se va, bueno, en México parece que es bastante generalizado ir a una plaza Garibaldi y encontrar en esa plaza Garibaldi a un montón de mariachis y uno tratar de contratar a un mariachi para una serenata y todo eso, pues claro, maravilloso el tema. Y hay seguramente mucho talento. Aquí yo sé que, por ejemplo, en Chapinero y en la Caracas había muchos sitios para contratar mariachis y para contratar tríos. Y entonces esa parte artística se pone a un nivel tan triste. Entonces no todo el mundo tiene la posibilidad de contratar a un manager. El manager es el que le va a hacer el agenciamiento, el que negocia, el que pone las condiciones, el que dice, mira, mi artista va a llegar a determinada hora, necesita tal sistema de audio, necesita un lugar donde quedarse mientras está con el tema de la presentación, necesita tales o cuales cosas. Obviamente en este mundillo se mueven muchas, pero muchas aspiraciones. Yo he sabido de gente que pide no sé qué tipo de agua importada en las habitaciones de sus hoteles, que las sábanas tienen que ser de un satín especial o de una algodón que tiene 800 hilos y que debe haber una canasta de frutas frescas en su habitación todos los días y que tiene que desocuparle todas las habitaciones del pasillo porque cuando va hacia el ascensor nadie puede bajar con él y que no se puede encontrar con nadie. Ese es el requerimiento de muchos artistas. ¿Y eso quién lo hace? Los relacionistas públicos. Ellos son los que además están en las negociaciones y encontrando los lugares a donde estos artistas van a ir a dejar sus capacidades histriónicas y sus capacidades musicales y de alguna manera pues nosotros nos especializamos en ese tema. Sin embargo, pues como les digo, entonces no es solamente relacionamiento de carácter mediático, es también un relacionamiento de carácter institucional para muchos temas derivados de la responsabilidad social empresarial o de simplemente gestionar el objeto social de la compañía y también viene la parte artística con el estereotipo al estilo Hollywood. Eso ha hecho que cataloguen al relacionista público con la gente light y que se cree una incomodidad entre el periodista y el relacionista público porque al periodista no le gusta que lo confundan con el relacionista público. Entonces, Lore, tú que estás por ahí, ¿en algún momento encontraste en la vida estos dolores? No, profe, pues es que no, estoy como un poco perdida. ¿El comunicador no es relacionista público? Sí, sí, claro. Lo que ¿También? pasa es que estoy contando de las distintas categorías y de las distintas especialidades. Entonces, primero empecé mencionando los nombres que se le ha dado en las empresas a estos departamentos de relaciones públicas. Luego se identificó la gestión del relacionista público única y exclusivamente validándolo como para relación con medios de comunicación, o sea, un relacionista de carácter mediático, pero al fin y al cabo es la persona que gestiona
las relaciones de la empresa con el exterior, no importa qué tipo de relación se establezca. Y aparece lo que normalmente a muchos periodistas les da, tanto de pronto en este país no, pero de pronto en otros sí, al periodista que es periodista o al comunicador, ni siquiera lo mencionan como comunicador, no le gusta que lo junten con el relacionista público que está en el tema del espectáculo. De la contratación, del artista, del agenciamiento, es otra cosa y lo considera como otra categoría, ¿no? Entonces, a veces se ha generado incomodidad entre grupos de periodistas con los relacionistas públicos. Es más o menos a eso a lo que voy. Ah, sí, claro, sí, porque pues los periodistas tienen como su trabajo diferente, y los relacionistas, promotores son como otra cosa. Entonces son diferentes equipos de trabajo en el medio. Sí, los Y pues promotores de artistas, de hecho, no sé, a veces no se llaman relacionistas públicos, hacen relaciones públicas, pero son promotores o agentes. promotores más que todo son promotores artísticos, Ujú. que se, y pues ya obviamente haciendo un mejor perfil se le dice relacionista, o sea, comunicador social con relacionista público, algo así. Ajá, Entonces, y manager. Los manager también son, esos tienen otro estatus. sí, pues es que todo es como lo mismo, pero también diferente, o sea, ya es como le quieran llamar, lo que quieran hacer, entonces es raro en mi Así concepto, es, ¿no? así es. Sin embargo, a veces nos debatimos la vida de forma muy chistosa, pues tratando de dejar como tanta clasificación y tanta cosa y tanto nombre, pero pues obvio en una clase como esta, pues hay que dar todo el marco posible, sobre todo para la identificación de las actividades, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esto. Si miramos las relaciones públicas como proceso, vamos a ver específicamente qué son acciones que ligadas al cambio producen resultados. Entonces, siempre estamos en una transformación, siempre estamos tratando de gestionar para dar visualización, para generar corrientes de credibilidad, para tratar de identificar de qué manera nosotros podemos aportar cambio a las situaciones. Siempre, obviamente, en cuestión de mejoría, ¿no? Aparece entonces un método que se llama el RACE. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta metodología del RACE. ¿En qué consiste? Primero, la metodología RACE viene de una sigla de un autor que se llama John Marston. Y John Marston habla de The Nature of Public Relation. Entonces, es la naturaleza en el relacionamiento, digamos, como de los públicos. Y aquí aparece un método de identificación, prácticamente de medición, que está uniendo 4 elementos en particular. Entonces, el primero de los elementos se saca de la palabra en inglés investigación, que es research. Entonces, aquí aparecen, por ejemplo, los 4 componentes. La investigación, la acción, la comunicación y la evaluación. ¿Y por qué la evaluación de último? Porque nosotros siempre terminamos midiendo. Entonces, pensemos en nuestro estudio. Entramos en una investigación con un tema que es importante tanto para la universidad como para nosotros. Esto debe generar en segunda etapa unos planes de acción, que son específicamente los que nos corresponden a nosotros en su cristalización, digamos, como de ideas y devolverlos elementos de comunicación. Una vez tenemos esas estrategias, las implementamos y terminamos evaluando nuevamente
para ver de qué se trata esa evaluación, es decir, ese resultado. Entonces, el RACE traduce investigación, acción, comunicación, evaluación. Entonces, en Estados Unidos, en las compañías que, por ejemplo, su lengua nativa es en inglés, entonces se habla de research, que es investigación. Se habla de action, que es acción. Se habla de communication, que es comunicación. Y se habla de evaluation, que es evaluación. Afortunadamente para nosotros tiene el mismo orden. El método RACE tiene 4 factores importantes: investigación, acción, comunicación, evaluación. En inglés, research, action, communication, and evaluation. Este es un parámetro de medición para relaciones públicas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, desagreguemos la investigación. Primero, llegar a fondo de los problemas. Reunir la mayor cantidad de información posible. Eso fue lo que hicimos específicamente en el estudio. Definimos cuáles eran los aspectos, ahondamos un poquito en la filosofía institucional, identificamos desde el estudiante qué podría ser importante para el estudiante. Identificamos unas metodologías, entonces dijimos, hay que saber cómo piensa nuestra comunidad estudiantil, entonces apliquemos una metodología que se llama la encuesta de percepción, para saber que esa percepción la vamos a volver específicamente un dato, y ese dato lo vamos a volver un resultado de carácter cualitativo, y es de donde nos salen las distintas métricas. Involucramos a los docentes en el asunto, involucramos a los representantes de curso que han sido polémicos y que de pronto han estado en el sándwich. Ellos han estado tanto del lado de la institución como del lado del estudiante, y de alguna forma nosotros hemos investigado y tenemos una radiografía de lo que es nuestra problemática. Digamos problemática y no problemática. Lo que es en este momento nuestro reto, porque nuestro reto es implementar una serie de acciones que nos lleven obviamente a producir resultados. En el proceso de conseguir esos resultados, nosotros implementaremos desde la comunicación una serie de estrategias que logren producir resultados que le apunten a las anclas de nuestro proyecto. La primera, generar sentido de pertenencia y un poquito de cultura. Identificar cuáles serían las condiciones en las que para nosotros es importantísimo volver a la U, y aparte de eso, conocer la U, darle una manito a bienestar universitario, crear actividades que son para nuestro propio beneficio. Entonces, ahí encontramos que hay alguna cantidad de elementos que van apareciendo. Lo siguiente es, entre otras cosas, hacer una formulación de políticas. Y esa formulación de políticas es establecer objetivos, generar acciones y retroalimentar a la alta gerencia. Entonces, en este momento, ¿en qué vamos? Nosotros hicimos una fase inicial de investigación que arroja unos resultados, y ahí tenemos que retroalimentar a la alta gerencia, porque si realmente estamos cumpliendo con la función de deliberación, adicionalmente necesitamos contar con la bidireccionalidad. Fuera de ello, necesitamos sensibilizar a la alta gerencia para que el plan sea viable. Pues en este momento vamos como en la primera fase, entrando a la segunda, derivada de la primera, y es decirle, hey, señor rector, señor comunidad, institución universitaria de Colombia, función directiva. Nuestros estudiantes piensan así, y ustedes, ante esas iniciativas, ante esas expectativas, ¿qué pueden decir o cómo nos pueden apoyar? Entonces vamos como en la segunda parte, porque ya nos tocaría generar las acciones, hacer la implementación de las acciones, medir y de nuevo retroalimentar a la alta gerencia para ver la efectividad del plan. Entonces, estos son como los retos que se pueden dar, digamos, a mediano plazo.
En el tema de programación, entonces, vamos a ejecutar el plan de acción, vamos a establecer estrategias tácticas, determinando también un tiempo para lograr las cosas, porque pues no podemos desde ningún punto de vista no dejarle a la actividad la fecha sin límite. No, todo tiene que tener fecha de vencimiento, porque si no, entonces uno no es capaz de hacer nada y como no tiene una fecha que lo esté obligando, pues ni implementa las acciones y tampoco las mide y tampoco sabe qué es lo que está pasando, sino que siempre tiene que haber una agenda. Uno cumple esa bendita agenda porque si no, entonces no funcionan las cosas. La última parte tiene que ver específicamente con el tema de comunicar y ahí pues nosotros, digamos como en el caso de las empresas, pues ahí se seleccionan los medios, nosotros también haremos el ejercicio y pues paso a seguir. Es contarles a ustedes de pronto lo que los estudiantes de la mañana contaron en la clase. Entonces nosotros mañana, igual que con ellos, vamos a tener un espacio de lluvia de ideas. ¿Y por qué vamos a tener un espacio de lluvia de ideas? Porque necesitamos empezar a definir cómo va a ser ese plan de acción. Entonces ya conocemos en qué consistió el estudio, ya sabemos cuáles son las preocupaciones, sabemos cuáles son las tendencias. Igual, pues la información está en la plataforma, ustedes podrán consultarla cuando ustedes quieran. Y específicamente, ahora nos toca empezar a bolear motola para poder establecer cuáles van a ser esas tácticas y esas estrategias que nos van a ayudar a conseguir ese plan. Entonces, esta mañana dijeron, bueno, una primera estrategia es hacer que la gente ingrese a la plataforma. Es tan lejana al estudiante. No diría que aburrida porque tengo que aplaudirle a la universidad que la plataforma la cambió. Es que la plataforma era insoportablemente complicada, era muy compleja, era maluca de entender. Ahora por lo menos es muy moderna, es muy familiar, digamos, desde el punto de vista del manejo, es fácil. El problema es que está cargada de mucha información y como información central, pues ya vimos en el estudio que la tendencia es que no se conoce específicamente por qué la gente no se ha familiarizado con la plataforma. Dime, Lore. Pero, profe, ha mejorado mucho, demasiado. Se te cerró. El, profe, que ha mejorado muchísimo la página. O sea, realmente lo que tú dices, la información, por ejemplo, yo estoy súper perdida con lo del semillero y todo eso. Hay mucha información, o sea, que quedó perdida. No sé ni por dónde empezar, no sé qué documento es el correcto. De pronto eso. Un poco como a veces como desordenada, pero me parece que la mejoraron un 100 a lo que era el año pasado, o sea, está bien. Sí, tiene una mejoría de look, es mucho más amigable, tal vez sería como la palabra, es amigable, no es Sí, sí, tan pesada, tiene un diseño moderno, tiene colores, es fácil llegar, digamos, como a los sitios. El rollo es que está cargada de información, pero la intención es que la gente realmente revise el tema de la plataforma. No es posible que solamente el 30% de la población le dé credibilidad a la plataforma si se supone que institucionalmente la entidad la tiene concebida como el medio de medios. O sea, es que la tiene posicionada como la única vía para que te enteres. Pero la única vía para que te enteres es tan densa y el estudiante no la consulta. De hecho, en la universidad se ríen mucho y pues con todo mi respeto les voy a contar a ustedes y les voy a decir que específicamente en la universidad se quejan de que el estudiante no lee, se quejan de que el estudiante no ausculta la plataforma, se quejan que el estudiante quiere todo molido, que todo lo pregunta 10 veces frente a cada cosa. Pero yo tengo una opción ahí de comentario y es que el cliente tiene la razón, siempre. ¿Y quién es el cliente? El estudiante. Y si tú tienes que decirle al estudiante 100 veces
lo mismo se lo tienes que decir. ¿Por qué? Porque es tu cliente. Necesariamente a veces uno se siente incómodo, ¿no? Porque uno dice, oiga, pero es que a ver, pues es que ya le expliqué a esta persona y no entendió. Y uno dice, bueno, no, es que no, o sea, ya todas esas cosas tienen su límite, pero el concepto del servicio al cliente es un concepto muy, muy abierto. A mí, por ejemplo, yo he visto mis evaluaciones docentes y me preocupa tremendamente cuando a mí me califican mal en el siguiente aspecto. Por ejemplo, me ponen un 4 en el siguiente concepto. Se esfuerza por explicar, es que no sé, no me acuerdo cómo dice específicamente la evaluación, pero hay un ítem que dice que si uno se esfuerza por explicar y si uno explica de 10 maneras diferentes, yo procuro hacerlo, ¿sí? Trato de, frente a una pregunta que tenga el estudiante, si el estudiante no lo entiende, de explicárselo de 1000 maneras. Es más, si yo pudiera hacer dibujitos, hasta yo lo haría. Y yo le pregunto a la persona, le digo, ¿pero me entendiste? O sea, me hice entender, queda claro, hay algo que aclarar, porque me parece que esa es la parte, digamos, asertiva de la comunicación. Es la función asertiva de la comunicación y es una condición inherente a la comunicación. Entonces, si tú estás en el plano de emisor, ¿ustedes se acuerdan cuando yo en introducción a la comunicación les decía que la mayor cantidad de problemas de entendimiento no son por falta de comprensión del receptor, son culpa del emisor que no fue capaz de plantear las cosas? Entonces uno siempre tiene que analizar por qué el otro no entiende. Y me cuesta mucho trabajo entender que a veces me califican mal en ese sentido. Yo digo, bueno, me voy a esforzar. Cuando me digan, profes, que no entiendo, pues me voy a esforzar cada vez más a ver si me entienden. Pero es que eso debería pasarle a todo el mundo y debería pasar específicamente con temas que son vitales para el estudiante. Pero lo que estoy viendo yo es que nosotros, universidad o la universidad como tal, no se toma la molestia de saber si su cliente, que es el estudiante, entiende y está enganchado o no está enganchado con la información. Entonces, por eso es que la plataforma es tan árida. Ahí les dejo ese primer concepto sobre la mesa. Ahí les dejo ese primer concepto que podría de alguna forma ponerlos a pensar en una estrategia en particular. Beneficios de la universidad, provenientes de la universidad. Realmente, ¿qué es lo que la universidad tendría que poner a nivel de beneficios? Porque es que el 80% de la población, que está 40 y 40, dice que la condición para volver, uno, son los descuentos, ¿sí? O sea, los beneficios financieros y los beneficios académicos. Pero entonces, beneficio académico, ¿con qué se come? ¿Qué es el beneficio académico? El beneficio académico tiene el mismo significado para ti que para mí. El significado de beneficio académico es igual para Miguel como lo puede ser para Daniel o como lo puede hacer para Lore, no sabemos. Entonces hay que universalizar el concepto. ¿Qué es el beneficio académico? Hay un tema de vacunación que es muy preocupante porque realmente como el 80% de la población o el 90% dice que una condición absolutamente maravillosa para volver a la universidad feliz sería que todo el mundo estuviera vacunado. El estudiante habla de que el profesor esté vacunado y el profesor habla de que el estudiante esté vacunado. Pues para tranquilidad de ustedes, creo que la mayoría de los profesores estamos vacunados. El problema es que no hay todas las vacunas para los estudiantes y hay una población muy grande que aún no tiene vacunas. Entonces, esta mañana decían, ¿de qué manera podríamos agilizar una vacunación en la universidad así tal cual como lo han hecho en otras? Que nosotros tuviéramos ese beneficio, esa prebenda, dónde nos la levantamos, dónde nos conseguimos que nos vayan a vacunar con Moderna, que fue la vacuna que le pusieron a la juventud, o con AstraZeneca, o con lo que sea. ¿Dónde está esa vacuna?
Pues hay que gestionar a ver si a partir de relaciones públicas encontramos que nos den vacunas para universitaria. Podría llegar a ser. Otro aspecto importante que aparece ahí, que es iniciativa de los muchachos de la mañana, es generar comunicación a partir de herramientas que vayan por redes sociales. Y esas redes sociales, digamos que sea el contenido muy formal, o sea, muy oficial. Así vaya por redes sociales que son comunicación informal. Al fin y al cabo, cuando tú tienes una información oficial y utilizas una red informal, en la red informal lo que estás haciendo es como reorganizando la categorización del tipo de red de comunicación que estás utilizando. En ese orden de ideas, si la red es informal, pero mueve comunicación oficial, deja la informalidad. Entonces, aquí tenemos que ser inteligentes desde el punto de vista que, si bien es cierto, el voz a voz y las redes informales como el WhatsApp son las campeonas en comunicación y que el 5% que proviene de la comunicación con el directivo más cercano y de la comunicación, digamos, como formal, ahí realmente no cuenta el tema de la formalidad. Lo informal lo vamos a volver formal a partir de su contenido. Decían que necesariamente tenía que haber unas cápsulas muy cortas, muy desde el lenguaje de ustedes, muy desde el sentir de ustedes, muy modernas. Entonces, que se hicieran esas informaciones, esos videos y esos clips para conectar al estudiante. Y entonces esta mañana decía una estudiante, por ejemplo, las redes sociales de la universidad existen, pero nosotros las identificamos como un plan en su contenido muy comercial, pero el contenido nunca vincula al estudiante porque son como dos mundos, ¿no? El estudiante es, sí, universidad, tienes redes sociales, pero lo que pasas por allí no es de mi interés. Entonces, muy buen cubrimiento, muy buena cantidad de personas que de todas maneras se han logueado con la red social, pero el contenido no es fácil linkearlo con el estudiante porque no es de su interés. Entonces, ¿cuál es el contenido que es de interés del estudiante? Ahí es donde nosotros tendríamos que estar construyendo esas piezas comunicacionales para cumplir el objetivo supuestamente del proyecto. Otra cosa decían era utilizar los en vivos y que los en vivos, pues digamos, no se usan en la universidad. Hablaban de que la página tuviera la información pues que tiene ahora, pero que desde algún punto de vista hubiera mayor efectividad en contarle a la persona universitaria las cosas que tienen que ver, digamos, como con esa temática específica. Entonces, les doy un dato. Mucha gente quiere saber procesos de Saber Pro o qué pasó con Saber Pro o una respuesta por parte de Saber Pro, como la vez pasada que recuerdan que estábamos mirando el semáforo, que si estaba en verde, que si no estaba en verde. Entonces, hacer una serie de piezas por parte de ustedes para que el estudiante que en esos días del Saber Pro necesite información, pues específicamente se tuvieran, no sé, piezas diciendo, ¿sabías que tal cosa o que tiene que ver con el Saber Pro está pasando? O recuerda que tienes que presentarte en el lugar de citación en tal fecha y así sucesivamente, ¿no? Otra cosa es que el tema de las circulares es una circular que en cuanto a texto no llega específicamente al estudiante. Entonces, cuando uno ve la circular 63 y la circular 61 y la 64, bueno, no sé si la 64, pero la 61 y la 63 tienen un párrafo inicial demasiado formal que hace mención a directivas del Ministerio de Educación y a normatividad que ha salido y al fin y al cabo cuando uno ya lleva como leyendo como 30 o 40 segundos, uno ya se aburrió del comunicado por tanta normatividad y tanta regla y tanta pues, referencia
a la ley, al decreto y a lo que hacen, y entonces como que uno ya está cansado y deja lo que realmente le interesaría conocer específicamente de la información, lo deja para después. Entonces, obviamente para la universidad es importantísima la circular. Es importantísimo dejar evidencia de que comunicó la circular, pero está bien para el papel. Entonces dejamos la circular en los términos en que el rector la quiere plantear, pero habría que enviar el contenido de esa circular en otro tipo de pieza comunicacional, mucho con un lenguaje más cercano al estudiante, para que el estudiante se enterara finalmente qué es lo que dice la circular 61 o la 63 o la 64. ¿Sí? Dejar tanto texto tan complejo y hacer de las piezas comunicacionales algo más interesante. Hacer, por ejemplo, pildoritas para la memoria. Se necesita identificar, por ejemplo, la base de datos de los representantes de curso de todos los programas y carreras. Identificar para cada programa qué puede ser interesante para contarle a la gente afuera, ¿no? Y contarle a la gente afuera es, mira, así vivimos nosotros adentro. Y por ahí Jackie, que siempre es buena para poner nombres, en algún momento habló de vive la experiencia. Y entonces entrar con una cámara, pues como se hace, por ejemplo, por redes sociales, ¿no? Y voy a entrar a esta sala, aquí están en una sala de audiencias con una asignatura que se llama tal cosa en penal, vamos a ver qué está pasando. Y entran y como que eso es lo que le llama a la gente la atención, la gente de afuera le llama la atención conocer de la universidad y tal vez a mucha gente conocer de su misma universidad. Otras cosas que comentaron esta mañana era hacer videos donde realmente se viva la universidad, donde se transmita esa experiencia y por eso se le denominó a esto Vive la experiencia. Eso es más o menos lo que mencionaron. No sé si ustedes están como de acuerdo o no, si están linkeados con esa idea o no. Déjenme saber para ustedes qué significa esto que les acabo de decir. Pues, profe, me parece que va bien como el objetivo, o sea, como que tienen un poco más claro y con esas ideas nos aclaraste mucho más el panorama. Claro, porque la idea es como botarle corriente, o sea, ver bien la primera clase, o sea, la clase de ayer donde está explicado todo el resultado de la investigación y empezar a botar corriente sobre qué sería lo que podría estar funcionando. Entonces, pues chévere que estas ideas les aclaren la mente y que esto les invite a ser creativos también para sumarse a la fase de producción. Ellos también, por ejemplo, decían que había que identificar dentro de las potencialidades que tiene cada uno, que hay unos que son muy buenos editando, otros son muy buenos presentando, otros son muy buenos haciendo todo, pues para colaborarse y para sacar unas piezas que generen acción de alguna forma, pues que creo que es como la misión que tenemos, ¿no? Sí, creo que ya eso da demasiada luz a lo que tenemos que hacer. Claro. Y tienen razón porque en medio de todo lo que ibas hablando, yo iba pensando, como, bueno, era lo que te decía ayer que trataba de hacer. Yo decía, bueno, si yo soy el estudiante, ¿a mí cómo me trabajarían? O sea, qué tendrían que hacer para que yo me sienta más motivado? Por ejemplo, noto, yo quería, no sé, tocar ese punto, preguntar si hay un community manager en la universidad o no. No, no lo hay. Mm, eso es notable en las redes de la universidad, profe. Eso se nota en las redes porque uno entra a las redes y es como que alguien se sienta, las alimenta y ya. Y vuelven, o sea, se ven un poquito abandonadas, sobre todo, o Ajá. sea,
no abandonadas en que no haya contenido, porque sí lo hay, sino que, por ejemplo, normalmente estoy acostumbrado a ver redes sociales de cualquier institución. Siempre, por ejemplo, que haya alguien diciendo como, ay, pero ¿y ustedes cómo hacen? Ay, quiero información para entrar. Siempre hay un comentario ahí enseguida diciéndole como, oye, sí, mira, déjanos tu número, nos contactaremos, alguna cosa. Siempre hay respuesta, siempre, siempre, porque eso genera como confianza con las personas. En la universidad no, yo en la mayoría de publicaciones que estuve viendo una vez, vi como que la gente preguntaba y todo eso, y muy, muy, muy poca contestación tenían los comentarios de la gente, entre esos Ajá. un mío, por ejemplo. Y yo Sí. escribí, fue como la bola de estambre en el desierto ahí rondando, eso no fue, eso no hubo respuesta. Entonces sí, sí creo que, por ejemplo, eso es una debilidad que habría que mirar. O sea, de verdad es muy necesario Sí, que haya una persona encargada exclusivamente de las redes sociales, sobre todo en este mundo donde ya todo se mueve virtualmente, digitalmente. sí, claro. O sea, Ajá, si no le estamos invirtiendo a las redes sociales, estamos en la olla, porque todo ahorita se mueve por las redes sociales. Pasamos, y eso ya está por estudios ya verídicos, pasamos mucho, mucho, mucho tiempo de nuestro día metidos en redes sociales y ni siquiera nos damos cuenta. claro. Entonces yo sí creo que por ahí va, habría que mirar una idea de eso, de alguien que se encargue exclusivamente de manejar las redes sociales de la institución, que haya un Sí. acompañamiento diario, que esa persona se mueva y viva por las redes sociales de la universidad. Yo estoy segurísimo, segurísimo totalmente que notarían no solamente el cambio en cuanto a los estudiantes que ya están, sino que van a ver que van a captar mucho más público. Porque no es por nada, profe, pero yo le digo a mucha gente de dónde estudio y la gente no tiene ni idea de cuál universidad. Claro. Sí, sí, No sí. la, no la han escuchado jamás, no saben de qué se trata, nada. Y como tiene nombre así como muy sencillito, entonces creen que es que uno está en una universidad cualquierita, así de esas pobrecitas, Sí. y se hacen una idea terrible de la universidad. Yo le digo, no, mira, es la que está por el Parque Nacional, que tiene esas casas antiguas así súper bonitas. Ay, eso es una universidad, ay, qué bonito los edificios. Ah, cómo cambia la Claro. cosa, cómo cambia Como, el asunto. por eso es que yo te digo, o sea, el estudiante mismo no está convencido. O sea, primero, el nombre no favorece el Ajá. gentilicio, ¿sí? O Claro. sea, somos institucionalistas, somos universitarios, somos colombianos, ¿qué somos? ¿Sí? Institución Universitaria de Colombia. No hay, digamos, elementos de identificación. Fíjense que, por ejemplo, claro, somos Institución Universitaria de Colombia. Entre otras cosas, pues el nombre, yo no sé si tiene recordación o no tiene Eso recordación. te iba a decir, profe. A mí el nombre personalmente no me parece que tenga recordación para nada. A mí se me olvida. Es- A mí al principio, por Eso sí ejemplo, está grave, que a uno se las le olvide. siglas, A veces me pasa, profe, las sin Claro, siglas las molestar. confundía, claro. Porque Y yo eso decía que yo IUDC, tengo pero la I que era, no. muchos amigos que la conocen, la verdad, y tengo amigos docentes en la universidad y amigos que están también acá, han terminado ya señores o de mi edad o que van a iniciar, pero sí. siempre cuesta muchísimo a veces que el nombre. Bueno, entonces imagínense, entonces el nombre no tiene gentilicio, no tiene fácil recordación. No tenemos nada propio porque, digamos, sí, la bandera de Colombia es la bandera de Colombia. No es la bandera de Universitaria de Colombia, es la bandera de Colombia. Entonces, ahí, ¿cómo hace uno para identificar? Fuera de eso, pues claro, cuando el estudiante no le da por creer que su universidad no es una universidad de garaje, sino que es una universidad, digamos, bien establecida, entonces, ¿dónde estudias? En Colombia. ¿Y dónde queda eso? No, pues, Nacional.
Pero mira, háblame claro, ¿cuál es? No, es ahí al lado del Parque Nacional. Y todo el mundo al lado del Parque Nacional. Entonces, claro, toca hacer como Miguel. Si has visto una serie de casas que tienen una bandera, o sea, la explicación es larguísima. ¿Sí? Y más que todo, cuando tú empiezas a ver realmente ya, o sea, desde adentro, cómo posicionas esa imagen, pues yo digo la verdad, o sea, yo me siento orgullosa de la universidad. Yo no tengo, digamos, como ese miedo que le da tanta gente de hablar de la universidad y que, claro, a los de media cuadra más adelante del parque hacia el norte, yo siempre les digo, o sea, a ellos se les pone la boca grande y dejan la última vocal muy abierta. ¿De dónde estudias? En la Javeriana. Y en la Javeriana, o sea, Javeriana, ¿no? Y entonces uno no, uno está antes del Parque Nacional, ellos después del Parque Nacional, pero como cuando uno va a ver, las casas son lindas, la organización por dentro es linda, los salones son lindos, los baños son buenos, la infraestructura física es una infraestructura que no da pena. Yo he visto muchas universidades que son así como medio penosas, ¿no? Y hay universidades que uno las ve como, uy, esta sí tiene la cara de distrital que no, mejor dicho, no, no puede más con ella. Pero no nos da el gusto de decirlo. Entonces, ¿cómo trabajar esa pertenencia? ¿Cómo trabajar ese link? Obviamente toca hacerlo a partir del manejo de redes sociales. Y si no le dejamos a la comunicación el ejercicio, la pregunta, por ejemplo, es muy clave, la de Miguel. ¿Tenemos community manager? Y es que no hay una respuesta inmediata. Y claro, empiezan a aflorar los problemas varios. El problema de registro y control. Hoy, por ejemplo, hubo otro problema de registro y control. Yo hice un trabajo, o sea, hice un trabajo que fue identificar, por ejemplo, a las niñas del call center cómo contestan. Se logró unificar la respuesta del call center. Y se supone que nosotros tenemos unos teléfonos de PBX, ¿cierto? Bueno, ¿cómo les parece que los dos teléfonos que aparecen en la página, en el Moodle nuestro, cuando la gente busca Universitaria de Colombia, voy a dejar de compartir esto. Ah, pero no sé si puedo entrar. Espérenme un segundo. Estoy tratando de entrar acá. Se supone que el mecanismo de PBX es para que todos la gente marque dos números que son cabeza de PBX y de uno puede ingresar a los teléfonos de la institución, ¿cierto? Y esto adentro pues se ramifique y a partir del PBX pues uno llegue finalmente como a conocer específicamente cómo es esta información de la universidad. Hay ¿cómo se llama? Hay una condición específica de fechas para pago con descuento. Y tenía un estudiante que necesitaba pagar sí o sí porque tenía su plata, ¿no? Entonces, miren, información de contacto universitario de Colombia. Aquí tenemos un teléfono de PBX, el 441, no sé qué cosa. Y acá, sede administrativa, y todo el mundo marca estos teléfonos. 288-0871 y 232-4070. Este par de teléfonos, cuando uno los marca, llegan al primer piso de Casa Verde, o sea, por donde está registro y control. Pero estos teléfonos tienen un talento humano por detrás que no tiene el mismo nivel de pertenencia que tiene este PBX, que es el call center. Entonces, todos los problemas de imagen se debaten entre estos teléfonos y este teléfono de aquí. Este par de teléfonos deberían estar incluidos en este de acá. Porque pase lo que pase,
para la persona de afuera es transparente y entonces uno realmente, o sea, al llamar debe ser transparente la llamada, o sea, ¿qué marco para entrar? ¿Cierto? Y todo lo que yo haga tiene que tener como meta generar una corriente de credibilidad sobre lo que hago. Entonces, ¿cómo puedo ser creíble? Mire tan bonito esto, CD verde, la CD2, la CD3, la CD4. Déjenme mirar acá. La sede de los laboratorios. O sea, ¿para qué? Pero yo me siento muy orgullosa de esto, ¿no? El problema está es adentro. Cuando la comunicación no fluye o cuando una persona, pues obviamente tiene inconvenientes, ya que estamos por acá, entremos y miramos. Sí están, sí pueden ver, ¿cierto? No sé si acceda o no. Sí, profe, se ve. Esto es mucho más agradable que lo que había antes. Entonces, por ejemplo, aquí están avisos, circulares, registro calificado. Lo que decían sus compañeros es cómo hacer para que la gente realmente entre. A nosotros nos interesa esta parte de programas profesionales y entramos de una vez al programa que nos interesa. Si fuera información general, por ejemplo, aquí la página hace un salto que a uno a veces no le gusta, que es este. A mí siempre me toma el pelo, no sé cómo es para todo el mundo. Me toca ir muy rápido aquí a ver que se quede acá para poder entrar a la información general. Entremos a investigación a ver qué pasa. ¿Qué era lo que decías tú, Lore, que no te llamaba la atención? Pero es que hasta aquí llegué yo. Ya no tuve más. Proyectos de grado y semilleros. Pero no me deja entrar. Bueno, en fin. Bueno, entonces ahí está el tema de la lluvia de ideas. ¿Qué se les ocurre a ustedes en primera instancia que podríamos hacer? Entonces, interesante lo del Community Manager. A mí me parece importantísimo hacer una revisión de lo que es las redes sociales de la universidad. Sí, profe, porque realmente no hay movimiento, o sea, no hay una actualización constante de las redes. Entonces, pues digamos, mira lo que pasé con los teléfonos o hay otro link que uno ingresa y salen como 10 nombres de 10 niñas para que uno se comunique con ellas y eso uno llama y llama y llama y puede que le regresen a uno la llamada por ahí a los 2 días, pero puede que no. Entonces, como que ese tipo de cosas de pronto también hace perder nuevos estudiantes. Y lo que hace, pues les toca ir, sí, pero pues como ahora se maneja todo virtual y la gente quiere llamar o escribir o algo y pues ustedes señalan la plataforma, pero no hay una respuesta. Ujú. ¿Por WhatsApp no responden? Pero es como muy difícil, yo creo que también debe haber mucha gente escribiéndoles, sí, no sé cuántas Sí, es personas al día manejan, pero debe ser como algo más, no sé, como, rápido. como otra A mí, por aplicación. ejemplo,
uno escribe y yo escribo, por ejemplo, en la mañana y me responden como, hola, buenos días, al mediodía. Y ahí queda. Y como que uno, hola, buenos días, que es la información, como que a las 5 horas otra vez vuelven y contestan. Entonces es como muy lento, o sea, el proceso. No, sí, hablando de la página, no, iba a hablar de presencial, pero no, es de la página. Pero digamos que eso también sería un punto muy débil, ¿no? Como no darle seguimiento a, pues, como a las problemáticas que tienen los estudiantes, como que dan una respuesta al mismo día y como que se les olvida y como que, bueno, ya leí la respuesta, listo. No están como que se demoran a veces 3 meses en dar una respuesta o a veces No ni hacen siquiera. el seguimiento. Es verdad lo que dice Daniel, no hacen un seguimiento. Eso como que desmotiva y uno es como que uno está pagando, uno está eso, pero ellos tampoco hacen como esa labor de comprometerse con el estudiante, como de estar pendiente. Me imagino que deben ser bastante los que esto, entonces no sé también cómo manejarán eso, pero siento que también es un punto que deben reforzar. Ujú. En fin. ¿Qué más se les ocurre? Antes de, digamos, de que mañana hagamos de verdad las, la lluvia de ideas. Profe, es que, ¿sabe qué sucede? La lluvia de ideas, en mi caso, se ve truncada por el personal. Es decir, yo no concibo una excelente idea de comunicación con las personas que están haciendo el proceso de comunicación en la universidad. No se me ocurre nada porque sé que son personas cero idóneas para eso. Cero idóneas. O sea, y lo digo con todo el dolor del mundo. Porque, porque de Sí, verdad, en serio, o sea, yo recuerdo que yo por lo menos me enteré de la universidad por un amigo. Eso fue el voz a voz, pero yo no por un tenía voz a ni voz, sí. idea, sí, no tenía ni idea de la universidad. Y en serio, la universidad tiene un serio problema de prioridades en cuanto a su publicidad, a su comunicación, en la forma en que se muestra. Yo creo que la universidad tiene estructuralmente, tiene todas las herramientas para tener ya el prestigio que debería tener, para Ujú. tener un renombre, pero no le han puesto el interés o la prioridad que debería tener. Entonces creo que por ese lado la están embarrando desde hace muchos años y no se han dado cuenta, empezando por ahí. Segundo, lo que yo, al punto a que voy es que lo primero que yo propondría es una reestructuración totalmente de quiénes son las personas que reciben esa comunicación de parte de los estudiantes. Porque como decía Daniel, y no es el único que lo dirá, nosotros pagamos y esperamos que sea recíproco conforme a como nosotros estamos pagando por una educación. A nosotros no nos interesa única y exclusivamente que vengan y nos den la clase. También nos interesa que nosotros como institución, como parte de la institución, nos sintamos retribuidos en cierta forma de la institución. Y como bien sabemos, la forma en que la institución se comunica con el resto, si es una persona, esa persona es la voz de la institución. Y Claro, si a mí me trataron, por ejemplo, horriblemente, varias personas, no fue una sola, varias personas, que son personas que reciben al personal. Yo ese día, la mayor reflexión que me llevé, yo dije, o sea, si a mí me trataron así, que no fui grosero, porque eso fue lo que me dio más rabia, porque yo soy bien porquería cuando me lo propongo, pero si a mí me trataron así sin ser absolutamente nada grosero, no me quiero imaginar a las personas que van ofuscadas por algún problema, las sacarán con policía, o sea, no entiendo. O sea, yo me imaginé una cosa loca y fuera de quicio, el trato que le dan a las personas. Entonces yo creo que una reestructuración urgente es lo que necesita la universidad. Este tipo de personas que están en ese tipo de cargos no deberían tratar público, no deberían ser la cara visible de la universidad, no deberían ser las personas que atienden al personal en la universidad. Creo que deberían tener un filtro grandísimo a la hora de decir, bueno, usted se va a encargar de solucionar los problemas a los estudiantes y que sean competentes además. Porque ese día la chica, por ejemplo, una de las que me gritó horriblemente,
se molestó porque yo le dije, no, no me enviaron tal correo. Sí lo enviamos. Yo le dije, revisa bien. Revisa tú porque no estás revisando bien. Yo le dije, perdón. O sea, ustedes no hacen bien su trabajo y me vienes a insultar. Y la tipa se molestaba mucho más porque yo le decía que no hacía bien su trabajo, pero el problema era que no hacía bien su trabajo. Entonces, yo creo que lo que más urge es, para que lo vayamos pensando en la lluvia de ideas, es cómo reestructurar esos canales de comunicación que tiene la universidad, que es lo más urgente ahorita, o sea, es lo más necesario. Por ejemplo, los teléfonos. Yo tengo un amigo que estudió en la universidad, estudió Derecho, ya es egresado, y él, por ejemplo, me pidió que si tenía algún número de teléfono donde comunicarse porque era imposible comunicarse para pedir unos certificados en la universidad. Y es un egresado. Entonces, si eso es para los que ya estuvieron ahí, imagínense para los que quieren entrar. No se les va a hacer nada llamativo, les van a decir, no, mira, ahí en esa universidad y nadie le contesta porque es así, o sea, es la triste realidad y habría que modificarlo, ¿no? Sí, pero estamos es focalizando, digamos, por lo que estábamos hablando ahorita de registro y control, pero recuerden que la estrategia nuestra va sobre otras cosas. Sí hablamos de community manager porque las redes sociales hay que hacer una utilización de la red social, pues porque si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Sí? Obviamente, reestructurar los canales de comunicación de la universidad tiene sentido, pero recuerden que lo que vamos a generar son contenidos que logren sentido de pertenencia, que trabajen con el tema de bienestar universitario y que le den la mano al tema de volver a la universidad o de conocer la universidad y volver a la universidad, porque a mí me parece un poco complejo todo lo que tiene que ver con registro y control y lo que ya está establecido allá, porque, no sé, pues es importante obviamente mirarlo, ¿no? Claro, profe, yo lo que propongo en ese aspecto es, claro, reestructurar eso es una vaina muy complicada, pero sí hacer algo que desvíe la atención de esos canales. Es decir, si yo, por ejemplo, monto toda una estrategia en redes que llame mucho más la atención, es decir, hacer más visible lo bueno que lo malo, es lo que me refiero. Ujú. Y obviamente todo ese montón de estrategias que van a salir ahora en la lluvia de ideas son las que van a ayudar a eso, pero creo que o sea, el foco es como combatir, porque nos toca, es combatir esa pésima imagen que algunas áreas de la universidad se han encargado de dejar. Obviamente, cada empresa tiene Claro, como su sus coco. contras, sus Ajá, detractores y su sí. gente que dirá que, pero no es normal que sea mayoría, que sean un montón de gente, o sea, que sean tanta gente la que está inconforme y en la encuesta se veía. En la encuesta se notaba que mucha gente está como, parece, yo el mensaje que leí en todas esas cifras es que hay mucha desconexión del estudiante con la institución, o sea, hay como una cierta lejanía del estudiante con la institución. En muchas de las respuestas se visualizaba eso, como que el estudiante no está conectado con lo que realmente es la institución y por eso es que ocurre lo que comentabas que día, que hay gente que raya las obras de arte. A mí no se me ocurriría jamás eso, pero eso lo produce precisamente la falta de conexión que tenga el estudiante con la entidad, con la institución, ¿no? Ujú. Sí, claro. Aleja tiene la mano levantada hace rato, profe. Sí. Alejita, dale. Profe, es que yo quería apoyar la idea que dice Miguel, porque a pesar de que no es como algo fundamental de la relación pública, la atención al usuario sí hace que la persona se integre más o sienta más empatía con la entidad. Lo que dice Miguel es cierto. Si nosotros generamos o se realiza como un proceso de capacitación en donde a la persona se le enseña a manejar ese público que es difícil, cambiaría muchísimo las cosas.
porque es real lo que dicen ellos, o sea, comunicarse con la universidad hasta de manera presencial es casi imposible, porque no hay como esas opciones, no es amigable, por decirlo así. La plataforma se está volviendo amigable, pero la parte física, que es como lo que realmente están intentando atraer para que nosotros regresemos a la presencialidad, no es amigable. Entonces tú vas a ir a la universidad y claro, las personas que te colaboran a ti, que abren la puerta y eso son súper amigables, pero uno pasa por registro y control o pasa por una área administrativa y la respuesta que le brindan no es la adecuada, porque no tienen una técnica de manejo de esas personas que son como los clientes difíciles. Ujú, Y eso lo he aprendido con Claro. A claro. mí allá me ha tocado aguantar lo que me ha tocado aguantar, pero la persona sale feliz, porque pues a mí me enseñan como ese autocontrol. Entonces, si viene una persona ofuscada y te trata súper mal, tú no puedes tratar al resto mal. Tú tienes Claro. que seguir tratando a todos de manera igual. O sea, no puedes dejar que te afecten. Y siento que lo que le hace falta, no, o sea, sí es una reestructuración, no hacia la persona, sino hacia la capacitación que se le brinda para la atención al usuario. Ujú, Lo mismo pasa en redes sociales. O sea, si digamos, Pepita Pérez tomó el número de Miguel, Miguel escribió por WhatsApp, ella se apersona de ese caso e intenta brindarle la solución hasta donde más lo pueda realizar, ¿sí? O ujú. sea, digamos que ahí es en donde yo siento que, si es Miguel, eso es lo que tú estás diciendo, o sea, que se realice como esa concientización de los trabajadores hacia los clientes. Ujú. Sí, y lo dice Ale, que ha trabajado también en servicio al cliente, y es que hay Ujú, técnicas, y bueno, el profe, ujú. tú lo debes saber más que Sí. nadie, hay técnicas para uno aprender a tratar a todo el público. ¿Y por qué? Porque es que la universidad es una institución y es una empresa, y como empresa debe generar una buena imagen. Yo lo que decía era que, o sea, entendiendo lo que dice la profe, que bueno, no nos podemos meter con el tema de reformular cosas adentro de lo que ya está establecido, Ujú. sino desde lo que proyecta la institución, ¿no? Entonces Sí. entonces yo cambiándola decía como, bueno, si no es posible, entonces habría que impactar demasiado en el manejo de lo que estamos haciendo a través de las relaciones de la institución para que aplaque bastante la imagen tan cruda que está dejando Claro. la gente que atiende dentro de la universidad. No sé si, por ejemplo, bueno, son lecturas que yo hice en esas cifras, pero si te das cuenta que la mayoría de personas que no quieren volver a la universidad son las que ya estuvieron, o sea, las que ya conocen la universidad. O sea, No, no, eh, eh, no, eh, no puedo decir porque ahí no se hace, no se desagrega el periodo al que perteneces. Ahí la masa está de 1 a 9 y no identificas que realmente la respuesta de no volver, la razón de no volver es el COVID, ok. no es el periodo. Profe, o sea que digamos que en ese caso se tendría que hacer una implementación de una doble estrategia, donde se enfatiza entonces más el uso de las redes sociales como un medio principal para la solución a los problemas de los estudiantes y adicional a eso se le realiza la capacitación al personal interno para que empiece a manejar el público al cual va a estar expuesto, ¿no? Sí, en eso hay razón. Lo que pasa es que ahí perderíamos el foco del estudio, porque el foco determina 3 pilares. El primero, pertenencia. El Sí, segundo, digamos, motivos para volver. Y el tercero, bienestar universitario. Entonces, sobre esas 3 anclas es que tú debes desarrollar una campaña, porque el estudio, por ejemplo, sí, obviamente por allá, espérenme un segundito a ver si yo lo encuentro aquí fácil, pero creo que no va a ser fácil encontrarlo. Sí tiene por allá por- unas respuestas donde identifican los problemas de registro y control, pero no es,
una cosa generalizada en las respuestas, o sea, el estudio tenía una finalidad diferente, hacer muy amable el regreso a la universidad. Entonces ahí nos damos cuenta que no es el regreso porque la mayor cantidad de personas que están en este momento en la universidad son las que no conocen específicamente la universidad, ¿sí? ¿Por qué no las conocen? Porque entramos en virtualidad y entraron en primero cuando nos guardaron. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí ustedes, por ejemplo, se salvan porque ustedes tuvieron la oportunidad de estar en la universidad. Séptimo, o sea, noveno, décimo, noveno, octavo, décimo y noveno, décimo para derecho porque la única carrera que tiene décimo es derecho. Décimo, noveno, octavo, séptimo y sexto. De ahí de para atrás, que es la mitad digamos, la mitad de los cursos, nunca conoció la universidad. Entonces, por eso se dice conoce y vuelve a la U. Ese más o menos como para darles acá un dato, pero déjenme revisar. Sí, aquí sí hay una referencia obviamente de comunicación y hablan de registro y control, pero es en la respuesta abierta que se le da al que hace la encuesta, se le da la oportunidad de tener una respuesta abierta. Por ejemplo, dice, perdónenme, yo les comparto para que puedan ver, porque pues muy aburridor cuando a uno solo le lee. ¿Me avisan porfa que lo puedan ver? Listo, Mar. ¿Ya se está viendo? Sí, señor. ¿Cuál es el principal factor por el cual usted no asistiría presencialmente a clase? 31.3%, o sea, 214 personas, y es el COVID. De ahí en adelante, por ejemplo, hay otros factores a evaluar. El 18% por temas de movilidad, el 12.6%, que son 86 personas por trabajo, el 8.8% por seguridad, bueno, por factores económicos el 13.9%, por salud física y emocional el 5.3% y otros el 10.1%. Entonces, ahí viene toda la referencia. Por mis hijos, por movilidad, porque estoy fuera del país, por el clima, por el COVID, por nuevas variantes del COVID. Dice COVID y las pocas prácticas de un auxiliar que se hacen, que son tomar dictados, lo mismo que se puede hacer desde la casa. Fíjense que la redacción es crasa. Movilizarse de Fusa a Bogotá, bueno, en fin, eso era como para aclarar un poquito el comentario que había hecho Miguel. Aquí empiezan los programas de bienestar universitario, la mejoría de la calidad de vida, la vacunación, el contagio, el trabajo en equipo. Las ventajas de la presencialidad, las actividades lúdicas, lo que le gustaría hacer en la universidad, sentido de pertenencia. Miren, por ejemplo, sentido de pertenencia. 610 personas respondieron que sí y 74 responden que no. ¿Para ustedes es importante crear un vínculo con la universidad? 634 personas dicen que sí, no, 7.3%. Aquí viene el tema de la comunicación y dice, ¿cuál concepto define de manera óptima la fluidez de la comunicación entre la universidad y usted? Esta fluye con, y aquí lo que hay son lineamientos de comunicación. Entonces, bueno, todas las anteriores, ninguna de las anteriores, y la respuesta en general, el comportamiento de la respuesta es un comportamiento loco,
porque el 30% quiere decir que ningún lineamiento de comunicación le favorece y ahí es donde nos dan durísimo, el 30.3% que es la población más grande, pero contrarresta con el 26.8% que dice que todas las anteriores, es decir, la opinión está dividida, 50 y 50%. Los demás conceptos, por ejemplo, se desagregan. La comunicación es con claridad, 104 personas. La comunicación es con oportunidad, 100 respuestas. La comunicación es continua, 34 respuestas. Es consistente, 23 respuestas. Tiene cobertura, 19 respuestas. Concreción, 14 respuestas. Y aquí viene, digamos, cómo se da, cuáles canales reconoce usted de la universidad. Reconoce el 49%, o sea, 341 respuestas, los grupos de WhatsApp. Y eso que aquí no desagregamos, ¿no? ¿Qué grupos de WhatsApp? La plataforma Moodle, 183 personas para un 27%. El voz a voz informal, con un 15%, 104, y directo desde el directivo más cercano hacia usted, un 5.3%. Entonces, aquí lo que uno encuentra es que la comunicación es netamente informal. Se da entre el grupo de WhatsApp, que es informal, y el voz a voz, que es informal. Porque lo formal sería la plataforma Moodle y el directo desde el directivo más cercano. O sea que 27 más 5 son 32%. Entonces, ese 32% pelea bastante con ese 70% que tiene prácticamente la otra, ¿no? Entonces acá empiezan las quejas. Dice, los medios existentes no son eficientes. Pero ahí digamos que la muestra es muy pequeña, 2 respuestas, porque esto era pregunta abierta, o sea, esto era otros cuál. Y en el otros cuál es cuando tú abres para que la gente deje ver otro tipo de respuesta. Entonces, plataforma y WhatsApp, redes sociales nunca contestan, los chats nunca los responden, no hay canales de comunicación, no son escuchadas las quejas de los estudiantes, por lo que hay inconformidades y en la sede no se cuenta con lo necesario para realizar las prácticas como en peluquería y lavo, atrios, no sé qué será eso. No hay suministro suficiente para trabajar y la instalación no está adecuada. Tiene canales de comunicación, pero casi nunca fluyen, ninguna de las anteriores, atención en las instalaciones. Y luego vienen los abiertos, sobre el esquema de virtualidad y todas esas cosas. Aquí, por ejemplo, este de mayúscula sostenida y se dejó con mayúscula sostenida porque pues es un grito importante, pero es el comentario de una persona. Deben mejorar en muchos aspectos como son la comunicación con el estudiante. Estamos perdiendo el interés porque hay profesores que parecen dictadores en vez de docentes. Poca flexibilidad, pocos laboratorios prácticos y mucho texto. Gracias, deben tener más interés por cómo nos sentimos los estudiantes, ya que muchos están abandonando y es por la manera de tratarnos los docentes y directivos que no demuestran ningún interés en el estudiante y son muy poco comprensivos. Aquí, por ejemplo, tampoco refiere si la respuesta proviene de programas técnicos o de programas profesionales. Entonces, como eso no está abierto, no podemos asumir que es. Dice, hace falta mejor atención hacia el estudiante y que todo el personal maneje la misma información, ya que en ocasiones son groseros y nos dan una información, otros dan una diferente y generan confusión. En fin. La verdad no sé para qué diseñan este tipo de formularios si poco o nada sirve la opinión de los estudiantes. Eso es durísimo. Dieron rejo, profe. Sí, pero es que para eso son, o sea. Se desahogaron mal algunos. Sí, pero para eso es, ¿sí me entiendes? Porque es que aquí es donde tiene el directivo que identificar que tiene un trabajo por hacer.
Aquí, por ejemplo, dice, se debió permitir una selección múltiple de preguntas abiertas. Esto yo no entiendo ese comentario. Entonces, bueno, ahí les dejo ese trompo en la uña. Entonces, pues como ven, el foco es distinto. Por eso sí me parece, pues listo. Es totalmente válido el hecho de que se creen canales alternos de comunicación para tratar de mimetizar lo malo que hay por allá sin desaparecerlos. ¿Qué podemos poner o implementar? Que sea funcional. Porque igual las estrategias de este plan, como les digo, están enfocalizadas en hacer un ambiente amable y ese atributo de imagen se calificó y creo que es un ambiente positivo para el regreso a la U, pero también tenemos los temas de bienestar universitario y el sentido de pertenencia. Entonces es sobre ese foco y ahí el tema de registro y control no cala. Entonces, sí está obviamente la comunicación porque es un factor primordial en este momento y la comunicación implica abrir canales. Y tal vez si abrimos canales, podamos, como dice Miguel, opacar lo malo que ocurre. Entonces, pues ahí les dejo esas inquietudes, a ver qué se les ocurre, que podamos implementar y que pueda ser parte de la estrategia que vamos a desarrollar. Creería yo que es lo más positivo que podamos hacer en este momento. ¿Qué opinan? Sí, profe. Ya, mañana vamos con toda, con esa lluvia de ideas. A mí me dio mucha risa fue el que lavaba atrios. Quedé como, ¿lavó atrios? ¿Cómo así? No tengo ni idea qué fue lo que quiso escribir. Y como es digital, pues toca dejarlo así porque esas son las respuestas de todo el mundo. O sea, el estudio es tal cual. Es auténtico, ¿sí? Y ahí no hay manipulación desde ningún punto de vista. Cosa que sí han tenido otros estudios en la universidad. Entonces, pues no, muy válido lo que pasó y estoy muy contenta por el resultado. Y que nos dan duro, claro, nos dan durísimo. Muy duro. Pero pues también se trata de eso, ¿no? Entonces venga a ver qué hacemos para mejorar la cosa. Es que yo estoy expectante de saber qué es lo que va a pasar. O sea, qué les llama la atención a ustedes porque esto se construye desde estudiantes para estudiantes. De nada sirve. Ya vimos que el lenguaje de las redes de comunicación, de las redes sociales no funcionan. Entonces, ¿y por qué no funcionan? Porque están hechas desde el lenguaje de la institución y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que llegar al oído del estudiante y tenemos que convencer. Entonces ahí es donde está obviamente esta metodología. Ahí les dejo el trompo en la uña como les digo. ¿Sí? Bueno, entonces listos para la lluvia de ideas mañana. Sí, profe, mañana. Bueno, dale. Bueno, gracias a todos. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran aclarar. Ponte un escudo, profe. No, mentira. Por el poder de Grayskull. No. No, ahí ya tengo unas, pero mañana sí. Profe, Bueno. una duda. Lo de dejar estipulado la asistencia al inicio y al final, dijiste. Ay, sí. ¿Ya escribieron todos? Pues yo escribí al inicio y ahora al final, pero pues veo que faltan compañeros que están en la clase y no se han... Ok, entonces Chinito va a escribir hasta mañana. Daniel Silva, hasta mañana. Sebastián, hasta mañana. Duerman bien, sean felices. Listo, Es con profe, lo que hay que cumplir con esa directiva. Me avisan cuando ya todos hayan hecho su login ahí en el chat. Ya, gracias. profe, confirmado. ¿Todos quedaron? Bueno, muy bien. Muy Falta- bien. Está Creo que Lilia, falta Lorena y Caro. Ah, no, ya. No, ya. ¿Ya? ¿ya? Bueno, No. listo.
Ok, Ya, bueno, dale. chao. Bueno, un Hasta abrazo mañana, profe. entonces para Gracias, todos y que profe. descansen. Gracias, que estén bien. Chao, Chao. profe, buenas noches. Gracias, Chao. lo mismo. Muchas Gracias, gracias, chao. profe. Buenas noches. Gracias, chao.